Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Cholo patrocina esta reacción, nos vuelve a traer a Seknoin con Bright Darkness. Así que, bueno, pues misma formación que la vez anterior, es un videoclip de 2012. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Vaya expresión, ¿no? De ella. David. ¿Te has fijado cómo va vestida? Como la niña de la curva, que parece que la han atropellado. Además, tiene ahí como el Pero cable es que, enrollado al brazo. sí, 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 pero es que tiene hasta las rodillas como si la hubieran arrastrado. Me ha dejado flipado. Bueno, a ver, lo que te puedo decir es que la letra gira en torno a una paradoja emocional, ¿no? Bueno, el tema de Darkness no representa únicamente el sufrimiento y demás, sino es como autoconocimiento, es aceptar también lo, las partes malas que tenemos dentro y bueno, y una claridad que surge desde el dolor. Es que es una cosa un poco rara, ¿no? Es también introspectivo. Em, la oscuridad no se presenta como algo malo, sino como un espacio de transformación, ¿sabes? No, no en plan negativo. Así que bueno, perfecto. Em, en cuanto a la música y demás, David, ¿qué te está pareciendo? Pues la verdad que los músicos son increíbles. La guitarra me están volando la cabeza. Es todo actitud, ¿eh? Y la batería, pues si es que en Japón ya de por sí que son máquinas tocando, Mm, pues encima le metes un estilo como el deathcore o alguno de estos sí. que van todavía más rápido, pues se han pasado los juegos ya no. Superarlos a ellos en velocidad es complicado. Bueno, recordemos que esta cantante, aparte de hacer estos grows, también tenía Sí, sí, una una faceta voz melódica melódica. bastante buena y aquí Sí, sí. las guitarras, aparte de que vemos que, bueno, que muy rápido, pero sin embargo no me parecen agresivas las guitarras, ¿vale? Por eso el contraste con la voz. Aquí las guitarras lo que están es como envolviéndote, ¿vale? No te están Sí. empujando, sino que envuelven. Mm, De hecho, la batería también, aunque lógicamente mm, tiene complejidad y demás, em, es un ritmo, diría que hasta contenido,
minimalista en el tema de la ejecución. Los golpes de la batería están dejando respirar tanto a los instrumentos como a la voz. Y bueno, yo no sé si la batería con el tema de la canción representa el paso del tiempo, no sé, como el bajo también lo veo importante, muy pegado a las guitarras, como la vez anterior, son líneas de bajo profundas, a veces tiene ahí notas sostenidas y bueno, le añade cuerpo, ¿no? A la canción. Y luego Sí, la voz em, es, da la sensación de que por un lado es muy intenso, pero por otro lado, por el aspecto hecho polvo, da la sensación de fragilidad, ¿no? Bueno, sí, pues ahí, y el juego que hacen con las luces, que al principio parecía que nos habíamos colado ahí en el garaje todavía, que no lo habían abierto, sí, y además quedaba Yuyu ahí, cuando Nano fue la primera vez en oscuridad con el foco y así, claro, como va vestida, claro, dices, porque uy, me he encontrado aquí algún espíritu. era una sensación, porque entre que era oscuro, pero a la vez era espacioso y, y de pronto se coloca ella en un lado, le enfoca brevemente la luz o mínimamente la luz y se pone ella pues a montar este espectáculo. em, Eso de que las posiciones en las que agarra el micro, entre que de arriba hacia abajo o aquí que se está enrollando el cable del micro, en plan, no sé, emocionalmente inestable, ¿no? Parece aquí la Sí, sí. cosa. Además, Bueno, ya lo dijimos en la otra, cantaba como una, si estuviera loca. claro, Una una locura. expresión, sí, fíjate, ¿no? La cara, ahí hay sufrimiento y dolor, hay desesperación. Bueno, pues todo eso sugiere. Vamos a continuar. Esto es lo que quería decir antes. Fíjate que cuando va de blanco representa, digamos, lo negativo, ¿vale? Va descuidada, va descalza, con el vestido hecho harapos, Tirones. sucia. Y sin embargo, cuando va vestida de negro, te da otro concepto totalmente distinto. Así que aquí, digamos, la parte positiva es la oscuridad y la parte de luz es lo negativo. Es curioso, ¿no? Sí. Es un poco contradictorio, pero Claro, yo, pues yo, yo sería igual, ¿eh? eso es lo que nos quieren hacer llegar con esta canción.
fíjate que incluso la forma de vestir de los músicos son mayoritariamente negro con detalles en blanco. Sí. Está todo estudiado. Vale, bueno, pues muy bien, muy intenso, muy Y cómo chulo. mola la guitarra ahí del suelo metálico. Del suelo metálico, sí, sí. Es metalero en todos los sentidos. Sí, sí, además de verdad, ¿eh? Sí. Bueno, pues a mí me ha alucinado la canción, me gusta el concepto de la dualidad, así que Cholo, genial, ¿no? Sex Noin vuelve a acertar con este Bright Darkness, así que, bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.